¿Qué atribuciones concede la ley al mandatario? Esta pregunta la respalda el artículo 2036, que dice: el mandatario tiene el poder de efectuar actos de administración ordinaria, tales como pagar deudas, cobrar créditos, perseguir a los deudores en juicio, intentar acciones posesorias, interrumpir prescripciones, contratar reparaciones necesarias y comprar materiales necesarios para el cultivo o beneficio de tierras, minas, fábricas u proyectos industriales encomendados. Para todos los actos que salgan de esos límites necesitará de poder especial. ¿Qué se entiende cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que le parezca más conveniente? Bueno, en el inciso 1 del artículo 2037 del Código Civil dice que cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que más conveniente le parezca, no se entenderá autorizado para alterar la sustancia del mandato, ni para los actos que exijan poderes o cláusulas especiales. ¿Qué se entiende por cláusula de libre administración? En el inciso 2 del artículo 2037 dice que por la cláusula de libre administración se entenderá solamente que el mandatario tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes designan como autorizados por dicha cláusula. Bueno, en la primera pregunta, que lo respalda el artículo 2036, establece este artículo que los límites dentro de los cuales un mandatario puede actuar sin necesidad de un poder especial, las atribuciones ordinarias incluyen acciones necesarias para la administración cotidiana de los bienes del mandante, como pagar deudas y cobrar créditos. Esto significa que el mandatario tiene cierta autonomía para manejar los asuntos diarios, pero debe obtener un poder especial del mandante para realizar actos más significativos o extraordinarios. Y en la pregunta 2, que mencioné, que respalda el artículo 2037, inciso 1, dice, esto quiere decir que aunque el mandante pueda otorgar al mandatario la libertad de actuar según su criterio, este artículo subraya que dicha libertad no es absoluta. El mandatario no puede alterar la esencia del mandato ni realizar actos que requieren poderes específicos sin el consentimiento explícito del mandante. Esto protege los intereses del mandante, asegurando que el mandatario no tome decisiones que puedan comprometer el propósito original del mandato. Y en la última pregunta que mencioné, que respalda el artículo 2027, pero inciso 2, esto quiere decir que la cláusula de libre administración permite al mandatario realizar actos específicos que las leyes ya reconocen como parte de dicha facultad. Esta cláusula amplía el alcance de las acciones que el mandatario puede tomar sin requerir instrucciones adicionales del mandante, pero sigue limitada a lo que las leyes designan. Es una manera de otorgar flexibilidad al mandatario para manejar asuntos sin necesidad de consultas constantes, siempre dentro del marco legal establecido. El mandato es un contrato civil en virtud del cual una persona, el mandante, confiere a otra, el mandatario, el poder de representarla en uno o varios actos jurídicos. Este contrato se caracteriza por una gran versatilidad y se adapta a múltiples situaciones de la vida cotidiana. Como modalidades del mandato, a lo largo de la historia, la doctrina y la legislación han desarrollado diversas clasificaciones del mandato, atendiendo a criterios como la forma en que se manifiesta la voluntad de las partes, el alcance de los poderes conferidos al mandatario o la relación entre el mandatario y el tercero con quien contrata. Existen muchas modalidades del mandato. Una de ellas es el mandato expreso. Este se manifiesta de forma clara y precisa, ya sea de forma oral o escrita. Una de sus características es que es el tipo de mandato más común y seguro, ya que deja constancia por escrito de los poderes conferidos al mandatario. Un ejemplo es el poder notarial, el mandato para la venta de un inmueble. Como segundo tenemos el mandato tácito. Esta se deduce de los hechos y circunstancias, sin que exista una manifestación expresa de voluntad. Una de sus características es que se requiere una interpretación de la conducta de las partes para determinar si existe o no un mandato. Un ejemplo es cuando una persona
entrega las llaves de su casa a un amigo para que las cuide durante sus vacaciones. También tenemos el mandato representativo, que como definición tenemos que el mandatario actúa en nombre y por cuenta del mandante, vinculando jurídicamente a este último. Como características tenemos que el mandatario suscribe los contratos en nombre del mandante, quien adquiere directamente los derechos y obligaciones derivados de estos contratos. Como requisitos tenemos la comprensión del acto y del objeto con sus detalles esenciales. También tenemos el mandato sin representación, que como definición tenemos que el mandatario actúa en nombre propio pero cuenta ajena. Es decir, como característica podemos decir que el mandatario se obliga personalmente frente al tercero contratante, pero tiene derecho a repetir contra el mandante. Un ejemplo de ellos es un corredor de bienes raíces que busca un comprador para un inmueble de su cliente. Por otro lado, tenemos el mandato y recomendación de negocios, que este es la simple recomendación de negocios ajenos. No es un mandato, salvo que las circunstancias del caso permitan inferir una voluntad de obligarse. Como criterio judicial podemos decir que el juez decidirá, según las circunstancias, si los términos de la recomendación envuelven mandato. También el mandato nulo o excedido, que como mandato nulo tenemos que si el mandato es nulo, el mandatario que lo ejecuta de buena fe se convierte en agente oficioso. Y como mandato excedido tenemos que si el mandatario excede los límites de su mandato por una necesidad imperiosa, también se convierte en agente oficioso. Entonces podemos llegar que el mandato es una figura jurídica de gran importancia en las relaciones civiles y comerciales. Su versatilidad permite adaptarlo a una gran variedad de situaciones, pero es fundamental conocer las diferentes modalidades y requisitos para garantizar su validez y eficacia. Muchas gracias. Siguiendo con el tema, pues yo les voy a hablar sobre cómo se procede si se constituye dos o más mandatarios y el demandante no ha dividido la gestión. Según el artículo 2031 que nos habla sobre dos o más mandatarios sin división de gestión, este artículo nos habla, o este artículo aborda la situación en la que un demandante nombra uno o dos o más mandatarios, sin especificar cómo deben dividirse las tareas. En este caso, los mandatarios tienen libertad de dividir las tareas entre ellos. Sin embargo, si se les ha prohibido actuar por separado, cualquier acción tomada de manera individual será nula. Esto garantiza que los mandatarios actúen de manera coordinada y conforme con las instrucciones del mandante. Voy a darles un ejemplo sobre esto. Supongamos que un empresario nombra a dos abogados como sus mandatarios para gestionar diferentes aspectos de su negocio, pero no especifica qué tareas debe realizar cada uno. Los abogados pueden acordar entre ellos dividir las asignaciones y las responsabilidades. Por un ejemplo, uno se encarga de los asuntos legales y el otro de los financieros. Si el empresario hubiera especificado que deben actuar siempre juntos y uno de ellos firma un contrato sin el otro, dicho contrato será nulo. La siguiente pregunta es de qué efecto tiene el hecho de que se constituya mandatario a una persona menor de edad. Según el artículo 2032 que nos habla mandatario menor de edad, este artículo regula los actos realizados por un mandatario menor de edad, aunque los actos del menor, de los que realiza el menor, son válidos respecto de terceros y al mandante. Las obligaciones del menor hacia el mandante y terceros se rigen por las normas específicas sobre los menores de edad. Esto significa que, aunque el menor puede actuar como mandatario, sus responsabilidades y obligaciones están limitadas por su capacidad legal. Un ejemplo de este artículo nos dice que una persona nombra a su hijo de 17 años como su mandatario para vender un automóvil. En el contrato de venta que el menor firme será válido y se obligará tanto como el comprador como el mandante. Sin embargo, si surge una disputa en el contrato entre el comprador y el comprador desea demandar al menor por incumplimiento, las obligaciones del menor estarán sujetas a las reglas legales aplicables a los menores de edad, protegiendo así su interés y limitando su responsabilidad.
Ya, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la responsabilidad del mandatario? Según el artículo 2033, que nos habla sobre la responsabilidad del mandatario, este artículo establece que el mandatario es responsable, incluso de la culpa leve, en el cumplimiento de su encargo, siendo así esta responsabilidad más estricta si el mandatario es remunerado. En cambio, si el mandatario aceptó el encargo como reticencia y bajo presión al mandante, su responsabilidad será menos estricta. Esto va a equilibrar la exigencia de la diligencia en la situación personal del mandatario. Vamos con un ejemplo sobre la responsabilidad del mandatario. El ejemplo es, este nos dice: una persona contrata a un gestor profesional para administrar sus inversiones, y le paga por su servicio. Si el gestor comete un error leve, como no verificar correctamente la solvencia de una empresa antes de invertir, será responsable por cualquier pérdida pérdida resultante debido a la responsabilidad estricta como mandatario remunerado. Por otro lado, si alguien acepta administrar los asuntos de un amigo, regañadientes y sin remuneración, o sea que no son pagados, su responsabilidad será menos estricta y solo se podrá exigir responsabilidades en el caso de negligencia grave. ¿Qué es el mandato y cómo se denominan a las partes que intervienen en él? Según el artículo 2020 del Código Civil, nos dice que el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o comandante, y la que lo acepta es apoderado, procurador y general mandatario. El artículo 2021 nos dice que el mandato puede ser gratuito o remunerado. La remuneración, llamada honorario, determina por convención de partes, antes o después del contrato, por la ley, la costumbre o el juez. Un ejemplo es: supongamos que un amigo, Juan, está de viaje en el extranjero, y necesita que alguien le gestione la venta de su coche en su lugar. Juan podría firmar un contrato de mandato con su amigo Pedro, autorizándole a vender el coche. ¿Cuáles son las partes del mandato? Hay el mandante, que es la persona que otorga el mandato y delega la responsabilidad. En nuestro ejemplo sería Juan, que es el mandante, y el mandatario sería Pedro, ya que es la persona que recibe el encargo y actúa en nombre del mandante. El contrato de mandato puede ser formalizado por escrito o de manera verbal, dependiendo de la legislación aplicable y la naturaleza del encargo. ¿Cuáles son las características del mandato? Según el artículo 2021, nos dice que el mandato puede ser gratuito o remunerado, y que la remuneración, llamada honorario, determina por conveniencia de partes antes o después del contrato por la ley, la costumbre o el juez. También puede ser, en el lado doctrinal tenemos que las características del mandato puede ser consensual, es decir, el mandato se perfecciona por el simple consentimiento de las partes, es decir, no requiere de formalidades específicas para su validez. Puede ser gratuito o remunerado, que puede ser gratuito, sin remuneración, o remunerado, dependiendo de lo acordado entre las partes. Puede ser representativo, el mandato actúa en nombre y por cuenta del mandante, representándolo en la realización de los actos jurídicos que le han sido encomendados. Revocabilidad. El mandante puede revocar el mandato en cualquier momento siempre que no haya comenzado la ejecución del negocio a encargo del mandatario. Responsabilidad. El mandatario está obligado a cumplir con las instrucciones recibidas y actuar con la diligencia de un buen padre de familia. Es responsable frente al mandato por los actos que realice en el ejercicio del mandato, y puede ser transmisible o transmisibilidad. En algunos casos el mandato puede transmitirse a un tercero con el consentimiento del mandante y del mandatario. ¿Qué claves propone la ley para conocer si se trata o no de un mandato?
Según la doctrina nos dice que puede ser la voluntad de las partes, es decir, debe existir un acuerdo entre el mandante y el mandatario, donde el primero se encarga de la realización de unos dos actos jurídicos al segundo. La representatividad. El mandatario actúa en nombre y por cuenta del mandante. Esto significa que los actos realizados por el mandatario afectan directamente al mandante. Gratuito o remunerado. El mandato puede ser gratuito sin remuneración o remunerado según lo acordado entre las partes. El cumplimiento de las instrucciones. El mandatario está obligado a cumplir con las instrucciones precisas del mandante siempre y cuando éstas sean lícitas y no contravengan normas legales. Diligencia del mandatario. El mandatario debe actuar con la diligencia de un buen padre de familia, es decir, con el cuidado y la prudencia necesarias en la realización de los actos encomendados. Y revocabilidad. El mandante puede revocar el mandato en cualquier momento, salvo que el mandatario ya haya comenzado la ejecución de los actos encomendados. Y mi tema a tratar es que si aceptado el mandato, ¿puede el mandatario retractarse? Según el artículo 2028 del Código Civil, este nos indica que si el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario, la aceptación puede ser expresa o tácita. La aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato. Aceptado el mandato, podrá el mandatario retractarse, mientras el mandante se halla todavía en aptitud de ejecutar el negocio por sí mismo o de cometerlo a diversa persona. De otra manera, se hará responsable en los términos del artículo 2071 del Código Civil. ¿Cuál es la obligación en cuanto a la aceptación de las personas que por su profesión u oficio se encargarán de negocios ajenos? Según el artículo 2029 del Código Civil, esto nos indica que las personas que por su profesión u oficio se encargarán de negocios ajenos están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el cargo que una persona ausente les hace. Y transcurrido un término razonable, el silencio de aquellas personas se tendrá por aceptación, aun cuando se excusen del encargo. Deberán tomar las providencias conservativas urgentes que requieran el negocio que se les encomienda. Como otra pregunta tenemos, ¿puede haber pluralidad de mandantes y de mandatarios? Según el artículo 2031 del Código Civil, este nos indica que si se constituyen dos o más mandatarios y el mandante no se ha dividido la gestión, podrán dividirla entre sí los mandatarios, pero si se les ha prohibido obrar separadamente, lo que hicieren de este modo será nulo. Por lo cual, esto nos indica que sí puede haber pluralidad. Puede haber pluralidad de mandatos y mandatarios. En política y administración, un mandato es periodo de un tiempo durante el cual una persona o grupo tiene el poder y la responsabilidad de dirigir o gobernar. En cambio, un mandatario es la persona o grupo que ha recibido ese poder. Por lo cual es posible tener múltiples mandatos consecutivos o también simultáneos en diferentes niveles o
áreas de gobierno y sobre todo diferentes mandatarios. Pueden estar al frente de distintos mandatos, por lo cual esto es común en sistemas de gobiernos con múltiples niveles de autoridad, como en los gobiernos federales, regionales y locales. Muchas gracias. Primero vamos a empezar hablando sobre el mandato. El mandato, según el artículo 2034, nos dice: si el mandato comprende de uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial si se da para todos los negocios del mandante en general, y lo será igualmente si se da para todos como una o más instituciones determinadas. Esto se refiere a que el mandato abarca uno o más negocios específicos determinados. Por ejemplo, si una persona le da a otra el mandato de vender su casa, su coche, y este es un mandato especial porque se limita a estos negocios concretos. Aquí también podemos ver el mandato especial, general y el general con secciones. El mandato especial se limita a uno o más negocios específicos. El mandato general incluye todos los negocios del mandante sin especificaciones. Y el mandato general con excepciones incluye todos los negocios del mandante, excepto específicamente que están excluidos. Y los deberes más importantes que impone la ley del mandatario. Aquí tenemos que los deberes más importantes que impone la ley del mandatario incluyen ceñirse rigurosamente a los términos del mandato, según el artículo 2035, actuar dentro de los límites del mandato y utilizar medios autorizados por la administración, según el artículo 2036 al 2039, y dar cuenta de su administración de la parte importante, según el artículo 2059. El mandatario debe ceñirse rigurosamente a los términos del mandato, según el artículo 2035, que prácticamente nos dice que el mandato debe actuar de acuerdo con unas instrucciones y limitaciones especificadas en el mandato y no puede ir más allá de lo que se ha autorizado. Y según el artículo 2036 al 2039, el mandatario debe actuar dentro de los límites establecidos por el mandante y usar medios legítimos y apropiados para llevar a cabo la administración de los negocios. Y según el artículo 2059, el mandatario tiene la obligación de informar al mandante sobre la gestión de los negocios y proporcionar un informe detallado de las partidas y transacciones importantes realizadas durante la administración. Un ejemplo de este puede ser, digamos, que Luisa es la dueña de una empresa de importación y nombra a su amigo Pedro como mandatario para gestionar algunos asuntos específicos mientras ella se va de viaje. Bien. Luisa, si nos basamos en el artículo 2035, Luisa especifica que el mandato que Pedro debe renovar un contrato con un proveedor específico y negociar un descuento para la próxima orden. Pedro aquí negocia con el proveedor especificando y obtiene un descuento para la próxima orden de compra, cumpliendo exactamente con las instrucciones de Luisa. Pero además de negociar con el proveedor, decidir también cambiar de proveedor sin consultar a Luisa. Esto sería más allá de los términos del mandato, cosa que no podría hacer porque no está especificado. Y también sobre la ejecución del mandato, esto está en el artículo 2035, que nos dice: el mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, pero de los casos que las leyes autoricen, al hablar de otro modo. En pocas palabras, este artículo nos habla sobre que el mandato es un contrato en el cual el mandatario da instrucciones específicas al mandatario sobre cómo debe actuar en la gestión de ciertos asuntos, y el mandatario está obligado a seguir estas instrucciones a pie de letra. Y las únicas excepciones de esta regla son aquellos casos que las leyes permiten actuar de manera diferente, por ejemplo en situaciones de emergencia, o si es necesario para proteger los intereses del mandante y el mandato no especifica claramente cómo actuar. A continuación de las preguntas, y siendo varios los socios administrados designados en el acto consecutivo, el artículo 1977 del Código Civil, segundo inciso, nos dice: habiendo varios socios administradores designados en el acto constituido, podrá también continuar la sociedad, acordándose únicamente que ejerzan la administración los que quedan. Pregunta número 8.
Y en cuanto a la administración conferida por el acto posterior al constituido que dispone la ley con respecto a la renuncia y a la remoción. Artículo 1978 del Código Civil. La administración conferida por el acto posterior al contrato de sociedad puede renunciarse por el socio administrador o revocarse por la mayoría de los consocios, según las reglas del mandato ordinario. Pregunta número 9. ¿Qué obligaciones le impone y a las atribuciones le otorga la ley del socio administrador? Artículo 1979 del Código Civil nos dice que el socio o quien se ha conferido la administración por el contrato o por convención posterior podrá obrar contra el parecer de los otros, conformándose empero a las restricciones legales y a las que les hayan. Conclusión. El mandato es una figura jurídica esencial que facilita la delegación de tareas y responsabilidades de una persona a otra. Este mecanismo permite a los individuos y las organizaciones llevar a cabo diversas transacciones y gestionar de manera más eficiente y efectiva, al confirmar en un representante que actúe en su nombre. A lo largo de este video, junto con mis compañeros, hemos explorado varios aspectos clave del mandato: la definición y naturaleza del mandato, derechos y obligaciones, tipos de mandatos, revocación y extensión del mandato, importancia práctica, entender que el mandato es crucial para quienes buscan delegar tareas de manera legal y segura. Al conocer sus derechos y obligaciones, tanto el mandante como el mandatario pueden asegurarse de que su relación se desarrolle de manera justa y efectiva. Muchas gracias.